y bienvenidos sean todos ustedes a un evento más que se organiza dentro del marco del aniversario de la licenciatura en comunicación, que es el aniversario número 20, y bueno, como parte de la historia de esta licenciatura y del área académica de Ciencias de la Comunicación, está el cuerpo académico, bueno, en otras universidades se llama grupo de investigación, y este cuerpo académico, que se llama Escenarios de la Comunicación, en este tiempo me ha tocado liderarlo a mí, y una de las líneas de investigación que cultivamos desde hace bastantes años es la de la perspectiva de género. Y entonces en ese marco hemos hecho diferentes investigaciones. Y entonces da la casualidad, este conversatorio se llama El papel de las instituciones en la prevención y erradicación de las violencias sexuales y de género en el ámbito universitario, y un poco antes de que entremos en materia, quiero explicarles cómo es que eso tiene que ver, bueno, tiene que ver con el ámbito universitario, y este es el ámbito universitario, pero en concreto cómo tiene que ver con nuestro cuerpo académico, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí quería contarles que desde el 2018, con la doctora Josefina Hernández Telles, que empezó a invitarnos a quienes participamos en el cuerpo a diferentes investigaciones, hicimos primero un diagnóstico de la discriminación y la violencia, pues el acoso y violencias sexuales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y eso incluyó diferentes pues cuestionarios que aplicamos en diferentes escuelas superiores de la autónoma, ¿no? Y después lo que le siguió a eso fue hacer una red, o sea, juntarnos con una red de académicas de universidades públicas de todo el país, y en la cual seguimos participando, y Leila Chávez también está, que se llama RIFEMA, y, y después la doctora Josefina empezó a hacer análisis de protocolos, que después eso confluyó con lo que les voy a contar del Segrebuni, pero de análisis de protocolos que ya existían de intervención en casos de violencias sexuales y de género en las universidades. Se fue a hacer una estancia a la Autónoma Metropolitana, en la unidad Xochimilco, y después de eso, habíamos, junto con una comisión, ya presentado un primer protocolo, ¿no? Que se quedó en stand-by porque vino la pandemia, y también para las colegas que se conectan desde Cataluña y de España, pues contarles que nosotros no hemos regresado a las actividades presenciales, ni siquiera con cubrebocas ni nada. Entonces, también es un poco extraña esta normalidad virtual a la que ya casi llevamos un año y nos estamos acostumbrando, ¿no? Bueno, entonces, yo desde hace tiempo colaboro con el REF, que es el Seminario Interdisciplinario de Metodología de Investigación Feminista, que empezaron las colegas de la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona. Y entonces, en ese contacto que tenemos desde hace bastante tiempo y que hemos hecho estancias, incluso las colegas de aquí del departamento, del área académica de comunicación también han ido para allá, pues me invitaron a un proyecto que es el Segrebuni, que, digamos, por sus siglas, traducido al español sería visibilizar y dimensionar las violencias sexuales y de género en las universidades. Y justamente estaban investigando todos estos temas. De hecho, la tesis doctoral de Sara Cagliero, que tuve el gusto de leer, trata bastante sobre todos estos asuntos que les platiqué. Y en ese marco hay una investigación específica que le llamamos CatMex, ¿no? En la que hacemos una comparativa entre universidades catalanas y universidades del Altiplano Central mexicano, en la que se incluye la nuestra, por supuesto. En el marco de esa investigación ya hemos hecho varias cosas. Hemos hecho análisis de 10 protocolos de diferentes universidades. Hemos hecho también entrevistas a personas claves que han, no sé, como digamos, presionado o ayudado a que se hagan protocolos en las universidades. Y hemos hecho ya 2 entrevistas grupales con sobrevivientes de violencias sexuales y de género en el ámbito universitario. La verdad es que las 2 entrevistas han durado 3 horas, ha sido todo muy intenso, y ya estamos así con este tema que, como dijo Rebeca al principio, esperamos que sea como muy productivo porque lo necesitamos, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, lo que queremos es justamente fortalecer esta red que tenemos, y yo les presento a nuestras super invitadas, que son académicas destacadas. Voy a empezar por Sara.
así hecho como pequeñitos resúmenes curriculares. El de Sara sería la doctora Sara Cagliero, que es doctora en Humanidades con especialización en estudios de género por la Universidad Rovira i Virgili. Es investigadora SECTI del Departamento de Pedagogía de la URB. Es miembro del Grupo de Investigación Consolidado Interuniversitario GRED y el CINREF, que les conté antes. Sus líneas de investigación se focalizan en las violencias sexuales y de género desde una perspectiva amplia y multidisciplinaria. En los últimos años ha colaborado en los proyectos competitivos como USB React, el Gapwork y Cerebuni también. La doctora Rebeca Guzmán Saldaña es psicóloga, bueno, doctora en psicología, experta en clínica y salud pública, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es líder del cuerpo académico Evaluación e Intervención Transdisciplinaria del Proceso Salud-Enfermedad, desarrolla la línea de investigación, evaluación e intervención de procesos relacionados a la salud y a la enfermedad, y es jefa del área académica de psicología del Instituto de Ciencias de la Salud, así como consejera universitaria desde el 2014. Una gran aliada también. Y la maestra Leila Chávez Arteaga es feminista y politóloga, profesora por asignatura y doctorante en Ciencias Sociales en la UAEH, investiga la violencia política contra las mujeres indígenas en Hidalgo. Ha colaborado en el análisis, esto no lo dijo, pero yo lo quiero decir, ha colaborado en el análisis de los protocolos para el CEGREB-UNI CATMEX y ha estado en la comisión de la propuesta del protocolo de nuestro instituto. Entonces, les recuerdo que pondré lo del Google Forms para tener pues más o menos el registro de cuántos participantes tenemos. Y la dinámica será que yo lanzaré 3 rondas de preguntas, pero que son más bien disparadores, como un encuadre, y diré los nombres de tal manera que todas ocupen todos los turnos cada vez, ¿no? Y yo, bueno, pues van a ir siendo como unos 5 o 8 minutos, me tocará el papel feo, que es el de ir cortando si es necesario, y hacia el final haremos una ronda de preguntas y respuestas, que si la gente va teniendo ya claro lo que quiere decir, me gustaría que lo vayan poniendo en el chat, yo puedo ir haciendo el encuadre al final y optimicemos el tiempo. Entonces, ya sin más preámbulo, empezaríamos con la primera ronda. La primera ronda que pensé sería sobre todo, como lo llamé como acciones hacia el exterior, pensando que las violencias sexuales y de género en realidad son parte de la sociedad, no son exclusivas del ámbito universitario, pero como la universidad es parte de la sociedad, pues también pasan las cosas que pasan en la realidad social, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría saber, hablar sobre el compromiso de las universidades. La pregunta es, digamos, un poco amplia, pero es que cada una conteste. ¿Cuál es el papel de las instituciones universitarias frente a las violencias de género? Y me gustaría que empezara Leila Chávez Arteaga en esta ronda, por favor. Leila, cuando quieras. Muchas gracias. Pues yo feliz de estar acá, de compartir lo que otras mujeres a mí también me han enseñado, entre ellas, pues, Alejandra Araiza, Josefina Hernández, que son, pues, mujeres a las que admiro y también con quienes comparto ahora, pues, este escenario. Con relación a esta pregunta muy general, quisiera como empezar así contundente en el compromiso que tienen las universidades y las instituciones de educación superior de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y en general. Y este derecho es un derecho humano que tiene origen en el trabajo y en los aportes de las feministas de todos los tiempos. Y es parte también de su ámbito y competencia garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito educativo, pero también es una condición y una responsabilidad ética. Me gustaría también comenzar a perfilar qué vamos entendiendo por violencias, porque si lo podemos notar, estamos convocando a una discusión en torno a las violencias en plural, ¿no? Las violencias de género, la violencia sexual, que tiene un impacto específico y muy concreto en la vida y en los cuerpos de las mujeres y de algunas otras identidades, ¿no? Identificadas como no binarias. Y bien, en general también, ¿qué es la violencia de género para empezar a llevar esta discusión, digamos, a ese terreno? La Convención de Belém do Pará, por ejemplo, ¿no? Es uno de los marcos internacionales legales que nos rige. Lo determina así como este
toda acción o conducta, dice, ¿no?, basada en su género que pueda causar muerte, daño, prejuicio, ¿no?, ya sea físico, este sufrimiento sexual, patrimonial, económico y demás, como integra todas las vertientes o la tipología de expresiones de violencia, y que puede ocurrir tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. El ámbito público es principalmente en el que se desenvuelven las universidades, independientemente a que sean categorizadas como privadas algunas, ¿no? Son entidades en general de interés público. Y eso también no las exime de responsabilidades. Nuestra legislación nacional y local está basada en este cuerpo de leyes internacionales, pero también me gustaría puntualizar que la violencia y las violencias de género contra las mujeres en particular se ejerce contra nosotras justo por ese hecho, por ser mujeres, y porque además es posible hacerlo en una sociedad profundamente patriarcal. También es importante mencionar que ahí, en ese punto, están imbricadas distintas expresiones racistas, clasistas, homofóbicas, lesbofóbicas, ¿no? Incluso otro tipo de expresiones discriminatorias o que atentan contra la vida y de las mujeres en general, ¿no?, como la condición de edad o las condiciones de discapacidad. Ahora bien, ¿qué es la violencia sexual? A mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo lo discute Marcela Lagarde, ¿no?, para describir a esta violencia, la violencia sexual, como una síntesis política de la opresión de las mujeres, lo llama ella. ¿Y por qué lo llama así en este sentido de síntesis? Porque lleva implícita la violencia, el erotismo, dice ella, la apropiación, el daño contra nuestros cuerpos, contra nuestra identidad, misma condición, o sea, la nuestra de mujeres, que queda trastocada para siempre en una agresión, en un ataque sexual. De aquí que me gustaría también que pudiéramos ir anotando, ¿no?, en general, justo, que la violencia no es un problema individual, no le sucede solamente a una mujer como un hecho aislado. Es un sistema complejo que deshumaniza a todas las mujeres como grupo. Y bien, sí quisiera reiterar que no perdiéramos de vista que este tipo de discusiones y debates son puestos y son develados por el trabajo de las feministas, ¿no? Tanto en las acciones, digamos, colectivas, pero también dentro de las academias. Y vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el papel de las instituciones universitarias, ¿no?, frente a la violencia de género? Pues su papel es comprender en profundidad lo que significa la violencia de género contra las mujeres en particular, ¿no? Y que es un problema multicausal y que es un asunto de salud pública, pero también de derechos humanos, que tiene como fondo las relaciones de poder desiguales que históricamente se han dado entre las mujeres y los hombres. Las universidades están obligadas, justo como les decía hace un momento, como entidades de interés público, a comprender la violencia así profundamente y para comprenderla como uno de los medios que permite mantener el control sobre la vida, la capacidad de acción, la reproducción y la sexualidad de las mujeres. Una vez que se reconozca y que se conozca esta problemática en sus complejas dimensiones, se tendrá mayor claridad para actuar. Dejarán en los ámbitos universitarios, desde las jerarquías y las directivas, de aventar propuestas u opciones inmediatas, coyunturales, que no lleven un análisis profundo de lo que implica la violencia, las violencias de género en la vida de las mujeres y de algunas otras personas, ¿no? No identificadas, vaya, bajo roles estrictamente binarios. Eso que nos va a permitir también abrir el panorama para dejar de normalizar todo tipo de prácticas basadas justamente en estereotipos de género. Pero también, una vez que se conozca y que se reconozca esta problemática de manera compleja, será posible dar un tratamiento de carácter estructural responsable y, vaya, que no sea improvisado, para que el prestigio político de una institución deje de socavar los derechos de las mujeres, de las sobrevivientes de violencia, y que sean justamente ellas, las víctimas o las sobrevivientes de las violencias,
el centro de los procesos de prevención y de atención. Solamente por ahí me gustaría ir empezando a abrir, digamos, este intercambio de ideas. Y bueno, también no olvidar, me gustaría cerrar este bloque con las palabras de Adrienne Rich en cómo define a la universidad. Es un sistema que prepara a los hombres para asumir papeles de poder en una sociedad. Y frente a ello, entonces, las universidades tienen que asumir un papel, este papel, o sea, el que asuman es vital, porque no solo se encargan de la docencia, también desarrollan actividades de investigación, generan y aplican conocimiento, difunden cultura, se vinculan con otros sectores de la sociedad. Entonces, este papel, de la forma en cómo lo suman, será relevante. Gracias. Muchas gracias, Leila. Pones ya ahí varios puntos. Ahora sería el turno de Rebeca Guzmán con esta misma pregunta. ¿Cuál es el papel de las instituciones universitarias frente a la violencia de género? Muy bien, gracias Alejandra, gracias a todos y a todas por estar esta mañana escuchándonos. Es un gusto y ya lo señalaba al inicio cuando nos saludamos. Este es un espacio de aprendizaje y de intercambio. Bueno, pues con relación al papel de las instituciones universitarias frente a la violencia de género, no quisiera repetir lo que la compañera Leila ya nos señalaba. Me gustaría hablar un poquito desde el ámbito de lo que las instituciones de educación superior tienen frente a la violencia de género, un compromiso importante. La violencia de género es una problemática social que afecta particularmente a las mujeres de diferentes edades, clases sociales, culturas o niveles académicos y supera los estereotipos respecto a quienes la sufren. Es importante afirmar esto porque ¿desde dónde se produce esta problemática? Bueno, hoy la estamos viendo desde las universidades, pero sabemos que no solo en este espacio obviamente se dan la violencia de género. Diversas investigaciones, particularmente observando los datos hacia el exterior, de nuestra universidad, las investigaciones internacionales indican que particularmente en el ámbito universitario existen ya numerosas iniciativas, experiencias en cuanto a implementar medidas para prevenir y evitar situaciones de violencia de género en el contexto universitario. Entonces tenemos que pensar que el papel de las universidades es diverso, pero uno de ellos es a través de lo que tú nos compartías como introducción a este conversatorio, Alejandra, el de hacer investigación que permita de alguna manera visibilizar por un lado el problema, pero más allá de esto también definir a partir de la investigación basada en evidencias las medidas preventivas para evitar situaciones de violencia de género en el contexto universitario. Yo consideraría que este es un papel muy importante. Ya de los años 80 a la fecha se han realizado diversos tipos de estudio que nos han permitido confirmar que la violencia contra las mujeres está ligada a nuestro contexto universitario y que tiene que ver con un problema cultural y un sistema de valores caduco. Por lo tanto, no necesariamente tiene que estar en la universidad, pero ya lo señalábamos, es hoy nuestro ámbito del conversatorio. Particularmente les señalaba yo que en cuanto al ámbito de investigaciones, hay muchos datos que nos señalan que los índices de agresiones sexuales y situaciones de violencia son muy preocupantes. Hay datos que dan evidencia en términos de porcentajes de un 13 a un 30% o incluso más de las estudiantes que han vivido acoso, por ejemplo, o violencia dentro del ámbito universitario. Además, obviamente, de los abusos, acosos que no están identificados en estos porcentajes,
pero que están permeando en el día a día, en la vida cotidiana de las estudiantes, por parte de los compañeros, por parte de situaciones no consentidas de atención sexual por parte de los profesores, y por qué no hablar inclusive de profesoras universitarias que lo viven por parte de los compañeros de trabajo, de las autoridades superiores o incluso de los alumnos hacia sus profesoras, porque también esto está ahí latente. Es importante señalar entonces que el compromiso de las universidades, por un lado, es hacer investigación, tener iniciativas que pongan fin a la violencia de género en el ámbito universitario, y dentro de las acciones más importantes, bueno, pues a nivel internacional podríamos poner ejemplos muy importantes, ¿no? De universidades como la de Princeton, que lleva a cabo talleres, por ejemplo, que proporcionan información al respecto de la problemática, particularmente en cuanto a acoso, abuso o agresión sexual. Aquí, entre paréntesis, es importante señalar que a veces no se identifica como violencia de género, situaciones de microviolencias que están en la vida cotidiana permeando en el trato entre la comunidad universitaria. Y entonces es importante que las universidades en su rol correcto, impartan talleres que proporcionen información al respecto, materiales diversos. Que ya se perdió como... ¿Quieren comentar algo? ¿No? Bien. Materiales diversos para trabajar la prevención de la violencia de género. Obviamente esto implica también el compromiso de las universidades por generar espacios de difusión y divulgación de esta información, pero que vaya más allá. ¿Por qué no pensar en leyes integrales contra la violencia de género, espacios en donde se apoye a las estudiantes, particularmente que han sufrido cualquier tipo de abuso sexual o de relación violenta, ¿sí? En los espacios de atención, particularmente clínica, que muchas de las instituciones de educación superior cuentan con ellos, se tendría que establecer espacios de este tipo. Y bueno, análisis, obviamente, de todas las investigaciones que a nivel internacional, nacional y, por qué no, estatal, se están realizando sobre violencia de género, y que este análisis permite identificar medidas, políticas universitarias e incluso propuestas que han servido y han funcionado muy bien en otras universidades, están contribuyendo con sus investigaciones a generar indicadores para la prevención de la violencia de género y superar esto, ¿no? Y bueno, pues inclusive yo hablaría de la generación de instrumentos, técnicas, inventarios que permitan evaluar y comprender el fenómeno de la violencia de género dentro del ámbito académico, y que en este sentido también brinde reportes de investigación accesibles a las autoridades universitarias, como para que sus medidas implementadas estén basadas en una diversidad de datos que sean reales, ¿no? Eso es lo que pudiera comentar. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a las dos. La verdad que está siendo muy así el tiempo justo, ¿no? Y ahora ya que hemos escuchado, digamos, las dos o sea, las dos opiniones académicas, ¿no? Desde nuestro contexto de la Autónoma del Estado de Hidalgo, IXU-IXA, ¿no? Ahora me gustaría que Sara Cagliero nos cuente también, para ver la visión, ¿no? Solemos pensar que en Europa todo ya está bien y no hay estos problemas. Entonces, ahora sería tu turno, Sara, que nos cuentes de este papel de las instituciones universitarias frente a la violencia de género.
Vale, antes de empezar, gracias Alejandra por la invitación. Gracias Leila y Rebeca para compartir conmigo este espacio. Es un placer. Me gustaría haber estado ahí presencialmente, que sabe un día, ¿no? Pero aprovechamos también, bueno, de los avances tecnológicos, digo yo, para abrir estos nuevos espacios de debate y hacer que los kilómetros en realidad se reduzcan, ¿no? Y las distancias también. Y entonces cuando Alejandra me envió las preguntas, ¿no? Para la mesa de hoy, justamente sobre esta pregunta yo tenía unas dudas, ¿no? Porque me parecía muy amplia, entonces puede que yo la haya interpretado de forma algo distinta, ¿vale? A cómo lo han hecho Leila y Rebeca, porque me puse a reflexionar sobre cuál sería el rol de la universidad, ¿no? En el ámbito de la sociedad. Y entonces la primera cosa que me ha salido a la cabeza ha sido que en realidad, ¿qué entendemos por universidad? Porque en realidad la universidad es una institución ambivalente o trivalente en realidad, ¿no? Por un lado es una institución educativa, es decir, una institución que forma, ¿no? Las profesionales del mañana, básicamente. Por otro lado es un lugar de trabajo, donde personal técnico administrativo y donde personal docente, ¿no? Trabaja cada día, presencialmente o no. Y después es un centro de investigación. Y entonces tiene el rol, ¿no? De generar nuevos conocimientos. Y a partir de ahí he reflexionado, bueno, he empezado a reflexionar sobre, entonces, cómo también la lucha, bueno, el rol de las universidades en la lucha contra las violencias sexuales de género, que yo también concuerdo con Laila, ¿no? Que se tendría que mirar desde una perspectiva mucho más amplia respecto a la violencia contra la mujer, sino que es contra las mujeres, sino también contra todas aquellas personas, ¿no? Que son sexo genéricamente disidentes. Y entonces podríamos pensar que la universidad tendría la obligación de formar las profesionales del mañana sobre determinado tipo de tema, cosa que, por ejemplo, en Europa y en particular, bueno, hablo de mi contexto, ¿vale? De la Universidad Rovira i Virgili y del contexto catalán, se está pasando, pero que ha sido una lucha. A mí aquí me gustaría remarcar cómo todo el compromiso que ahora pensamos que la universidad tenga que tener, todos los grados, los másteres y los doctorados que tenemos en estudios de género en realidad hayan sido peleados y luchados por las feministas, las primeras feministas académicas, y como en realidad seguimos ahí porque no hay ningún derecho que sea para siempre, y sabemos que en realidad en el ámbito de la igualdad, en el ámbito mujeres, como lo llamarían, digamos, algunas oficinas guiadas para académicos, ¿no? El ámbito mujer sea el primero a ser recortado. Vale, vale. Entonces, creo que eso sea muy relevante para decir que no es que las universidades hayan querido investigar determinado tipo de temas o que hayan querido afrontar determinado tipo de temas, ¿no? Sino que han sido el movimiento feminista y las académicas feministas que han entrado dentro de la académica, es que han sido capaces de crear puentes, no siempre fluidos, pero que han creado puentes entre el ámbito académico y los movimientos sociales para reivindicar, ¿no? La importancia, por ejemplo, de formar lo importante sería formar en todos los ámbitos, pero en particular en el ámbito social o en el ámbito salud, ¿no? Las jóvenes generaciones, para que puedan, ¿vale?, ser particularmente sensibles respecto a determinado tipo de tema. Y esto sería una cosa. La otra cosa sería el compromiso a la investigación. Esto significa que las universidades tendrían que favorecer, ¿vale?, y empujar porque se hagan investigaciones en temas de violencias sexuales y de género en todos los ámbitos. Esto podemos decir que por lo menos en el ámbito catalán empieza a impulsarse, pero otra vez no ha sido fácil, no está para descontado. Muchas veces el interés de cada universidad o, por ejemplo, de cada gobierno cambia según el gobierno de turno, y entonces está muy influenciado por el color, para el color del partido que guía o la universidad o lo que son
las oficinas responsables, y entonces esto hace, ¿vale?, que hayan años, y en este momento podemos decir que nosotras estamos en racha positiva, ¿vale?, pero hay años en los cuales es más fácil hacerse financiar investigación en tema de violencias sexuales y de género o en tema de igualdad en general, y hay años, como ha sido después de la crisis económica, en la cual las cosas han sido mucho más difíciles. Y seguramente lo que nos ha salvado en este sentido, por lo menos mi percepción, y será también porque yo he entrado en el mundo de la investigación así, han sido en realidad los fondos europeos, ¿no? En el sentido que la Comisión Europea ha abierto unos fondos en los cuales los proyectos de investigación en tema de equal rights y más en específico algunos temas de violencias, sí que venían financiados. Creo que además no se tendría que olvidar que la universidad tendría que ser también una institución abierta, ¿vale?, a la sociedad civil. Es decir, que no es que la universidad sea como una torre de avorio, ¿no? En el sentido que, como todas sabemos, hay violencias que pasan en su interior, pero que tampoco sea vista como una institución cerrada en sí mismo o que desde su altura, por los conocimientos que producemos, explica a la sociedad cómo comportarse, sino que al revés, tendría que ser una institución al servicio de la sociedad y que aprende de la sociedad misma, ¿no?, en la cual el diálogo democrático e igualitario, ¿no?, favorezca nuevas interacciones y favorezca el hecho que se pueda avanzar desde el punto de vista de la producción de conocimiento. A mí lo único que me da miedo en este momento personalmente de trabajar adentro de la universidad es justamente esto, ¿no? El hecho de hablar y producir conocimiento de un lugar de privilegio, ¿vale? Y seguramente de un lugar de poder, porque yo creo que no tenemos que olvidarnos que la universidad sí que es una estructura jerárquica y de poder, y que entonces las violencias sexuales, bueno, como a lo mejor hablaremos en la próxima mesa, las violencias sexuales y de género en el ámbito universitario se configuran de una forma particular por el tipo de institución que es, pero la universidad perpetúa determinado tipo de relaciones de poder, y la universidad es una institución que produce poder, porque es el poder del conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para desarticular esta forma de la que el heteropatriarcado liberalista ha tenido de configurar como el conocimiento como algo de propiedad, y hacemos, ¿no?, que ese conocimiento sea en realidad para todas y para todos, y que entonces se pueda crear, ¿vale?, una democratización en ese sentido? Yo creo que aún falta mucho, es decir, una cosa es lo que queremos las personas que vivimos y trabajamos en la universidad, y otra cosa es lo que quiere la institución, que son dos cosas muy diferentes, creo. Espero no haberme pasado con el tiempo. No se preocupen, yo voy a ser la que vaya diciendo, hey, corten si tienen que cortar, al contrario, o sea, estoy súper maravillada. Y muchas gracias, Sara. Yo realmente lo había pensado como tú lo has encuadrado, pero me ha encantado cómo han estado, o sea, ha habido como un caleidoscopio, y creo que han salido varios puntos ahí, ¿no? Porque en realidad esta relación es compleja, la misma universidad tiene estas estructuras. Entonces, muchas gracias. Ahora sí vamos a ir yendo más a fondo en materia. Ahí en el chat estamos recordando que quien nos haya registrado, por favor, se registre. Puse también la liga del Segreb Uni por si a alguien le interesa, y dentro de un rato pondré otras cositas. Entonces pasamos a la segunda ronda, que ya sí que serían estas acciones al interior que ya Sara estaba anunciando ahí, y es justamente este compromiso hacia la comunidad universitaria, ¿no?, de estas estructuras que ya se mencionaron jerárquicas. ¿Qué acciones concretas conocen de su universidad o de otras con respecto a la atención de las violencias sexuales y de género, y qué alcances consideran que tienen estas acciones concretas, ¿vale? Entonces, en esta ronda empezaría primero Rebeca Guzmán, por favor. Gracias, pues, híjole, este punto en particular a mí me genera mucha emoción poder hablarlo,
¿Por qué? Porque tengo que hablar de mi vivencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, particularmente a partir de que soy jefa del área académica de psicología, como ya lo señalabas, Alejandra, y mi experiencia, aunque no lo crean y aunque pareciera de repente increíble, ha sido que me ha tocado vivir 4 situaciones de violencia de género en donde hemos tenido, y digo hemos porque no, digo, a mí me tocó hacerlo público de alguna manera con las instancias correspondientes, pero encontré apoyo, encontré guía, encontré pues alguien que escuchara, y hablo de las autoridades desde el director de ITSA, Defensoría Universitaria, jurídico, para que se hiciera lo que se tenía que hacer, ¿sí? Y quiero decirles que no había un protocolo como tal, ¿eh? Fuimos dando pasos a veces a ciegas, tocando puertas, han sido situaciones complicadas, pero que hemos encontrado apoyo para que las estudiantes que vivían situaciones de violencia de género por parte de diferentes personas, el caso de un novio, el caso de 2 profesores de tiempo completo y por otro lado una mujer transexual que nos traía pues a todos acosados en el ISA, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo he vivido, yo lo viví, yo sé que estas situaciones se están permeando a nuestra universidad y particularmente al área a la que encabezo en este momento, pero quiero decirles, por si no lo saben, digo, nosotros en la universidad tenemos lo que se denomina Código de Ética e Integridad Académica. El año pasado se publicó pero en realidad ya desde hace varios años, tengo entendido que desde el 2006, en nuestra universidad, que en ese momento fue pionera a nivel nacional, por la publicación de un código de ética, que así se denominaba, sobre conducta equitativa y cálida. Sí, sin embargo, no se había hecho ajustes hasta el año pasado, se vio como indispensable la reformulación de este código y entonces es que surge el Código de Ética e Integridad Académica, que implicó un análisis profundo por parte de los integrantes del Consejo Universitario y de las autoridades de nuestra universidad, particularmente en cuanto a revisar valores y principios que rigen a la universidad relacionado con una serie de documentos que ya de manera inclusive media, llamémosle así, individual, por institutos o escuelas, tenían como reglamentos internos, entre algunas otras acciones. Este código cuenta con 22 artículos y 5 transitorios. Al respecto, me gustaría comentarles que este código, con relación a cuestiones de violencia de género, particularmente en el artículo 8, habla de la prevención y combate a la discriminación. Yo les invitaría a que revisen en la página de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo este documento, para que pudieran, a quien le interese saber más el contenido de ellos. Voy a hablar de los que directamente inciden en cuanto a la atención de la violencia de género. El artículo 9 habla de la igualdad de los géneros, señalándolo como deber de la universidad practicar una conducta que impulse y consolide de manera real, equitativa y justa la violencia de género, igualdad real de los géneros y contra la violencia de género, y respetando las identidades de género que deben ser consideradas de manera equitativa y justa, con el fin de erradicar esta violencia, la intolerancia, la exclusión
y las microagresiones que yo hace un momento comentaba al respecto de todas las personas en la vida universitaria. Ojo, no está señalando la relación profesora-alumna o profesora-alumno, sino toda la comunidad universitaria que implica trabajadores administrativos, autoridades, ¿sí? Y bueno, como deber de la universidad es respetar las identidades de género sin limitaciones. Ese artículo 9 tiene 3 subapartados en donde ahondan sobre las actitudes, acciones, concepciones e inclusive valores discriminatorios que dañen la igualdad de los géneros. También el artículo 10 nos habla del uso de un lenguaje incluyente, neutro, sensible a los géneros y a las identidades de género. Por otro lado, el artículo 11 habla de la igualdad real de las mujeres universitarias y señala particularmente que es deber de la comunidad universitaria prevenir y combatir toda la violencia contra toda forma de violencia contra las mujeres y niñas. Y luego el artículo 15 así se titula, Prevención y combate de la violencia sexual en el campus. Y aquí nos señala que es deber de la comunidad universitaria prevenir y combatir cualquier forma de violencia sexual dentro de las instalaciones de nuestra universidad. ¿Sí? Y en este sentido se habla del impulso de políticas de cero tolerancia hacia las personas agresoras y la aplicación de la máxima sanción que prescriba la legislación universitaria para los actos de violencia. En este artículo en particular, cuando tuvimos una situación de violencia en las relaciones de noviazgo de un chavo que había golpeado a su novia, lo aplicamos y bueno, por consejo técnico y el análisis que tuvo el consejo universitario del caso, el alumno fue dado de baja, ¿no? Por eso es que les digo que mi experiencia ha sido buena y ha sido, pues de alguna manera, real en el sentido de la aplicación de este tipo de documentos que no solo se han quedado en un escrito que se hace visible, ¿no? Y bueno, el artículo 16 habla de la prevención y combate del hostigamiento y el acoso sexual como un deber de la comunidad universitaria para prevenir y combatir toda forma de acoso o hostigamiento sexual mediante conductas que fomenten la igualdad, el empoderamiento de las personas y el ejercicio del poder de manera democrática, equitativa y apegada a la legalidad. Bueno, se subdivide también en 3 apartados, todos ellos relacionados con el combate, particularmente al hostigamiento y acoso sexual, y como les señalaba, no solo en las relaciones escolares, sino también en las relaciones laborales. El artículo 17 habla de la prevención y combate al hostigamiento y acoso en general en el ámbito universitario, y habla particularmente de favorecer conductas que fomenten la igualdad, el empoderamiento de las personas y la convivencia armónica, de tal forma que se impulsen políticas de cero tolerancia hacia las personas agresoras y la aplicación, como ya lo señalaba, de las máximas sanciones. Es importante señalar ya para finalizar lo que yo estoy comentando, que en el apartado 17.3 de este artículo se señala que la comunidad universitaria debe combatir toda forma de violencia, acoso digital, electrónico y en Internet, así como toda forma de violencia, chantaje, amenaza, difamación, daño al honor, daño a la reputación, daño a la imagen, violación a los derechos de autor o inclusive propiedad marcaria. Lo están poniendo dentro de este artículo en particular, de tal forma que cualquier mecanismo, no solo presencial, sino a través del uso de redes sociales, redes corporativas, redes privadas,
Internet, ¿no? Digital, electrónico, sea considerado como una posibilidad a través de la cual se ejerza la violencia de género y por lo tanto se aplique la máxima sanción también que describe claramente la legislación universitaria, inclusive el reglamento de administración escolar cuando se trata de los estudiantes. Aquí quiero llegar a señalar y a poner ejemplos de que efectivamente hay un documento que existe en nuestra universidad y que se puede aplicar siempre y cuando las autoridades escolares pues estén sensibles y entiendan y sean valientes y se avienten como el Borras, como yo lo hice al inicio. Ahora ya sé un poquito más de qué pasos hay que seguir al respecto de atender una situación de violencia de género en la universidad. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias. Ahora, les recuerdo que si quieren ir vertiendo dudas, comentarios, lo vayan haciendo por el chat para que lo tengamos después presente. Y ahora seguiría el turno con esta misma pregunta a Sara Cagliero, de esto, ¿no? De las acciones concretas que conoce. A ver, aquí sí que puede, Ale, que me tengas que cortar un poco, porque como es el tema de... Es lo que conoces más. Sí, no te preocupes. Entonces, contestar en 5 minutos puede que me quede algo corta. Entonces, para ponerlos un poco en contexto, ¿vale? También en el contexto español y catalán, ¿vale? Se han desarrollado unos protocolos. No ha sido para, ¿cómo decir?, para interés propio de las universidades, ¿no? Sino que han tenido que contestar una obligación legal que venía por la Ley de Igualdad del 2007 y ahora, bueno, por lo que tiene que ver todas las violencias LGTB-fóbicas por una ley catalana del 11-2014, entonces no es que la universidad hayan decidido, ¿no?, de su espontánea voluntad de activar y de escribir protocolos, sino que han sido obligadas y algunas han tardado. Si la ley es 2007, hay universidades en Cataluña que no han tenido protocolo hasta 2017-2018. ¿Vale? Entonces, en este momento estamos en un momento de reforma, ¿vale? No voy a entrar en los detalles, pero no, porque no puedo, pero yo creo que sea bastante importante reivindicar cómo, por un lado, los protocolos en este momento, es verdad que han dado respuesta a una obligación legal, pero que también han sido interés y presión de los movimientos feministas hacer que estos protocolos se puedan aplicar y que sean los mejores protocolos posibles, ¿vale? En contra de instituciones que en realidad yo no tengo una buena experiencia como la que pintaba Rebeca, ¿vale? O no tengo esa buena sensación, sino que al revés. Es decir, estamos en un momento en la cual las unidades de igualdades, que digamos serían las oficinas responsables de acoger los casos, están trabajando y están trabajando mucho, ¿vale? Y están intentando poner al servicio de la comunidad universitaria y de las personas supervivientes todo su conocimiento, y si no lo tienen, formarse para tener aún más conocimientos. Empiezan los procedimientos, ¿vale? Se llega a lo que en España se define expediente informativo, que es decir, se decide si ha habido violencia o no, y después todo eso pasa a lo que sería al rectorado, ¿vale? Ahí o estamos delante de situaciones de violencia muy gordas que entonces la universidad decide no gestionar y lo pasa directamente al sistema judicial, o casualmente muchos de los casos se bloquean y al final no tiene resolución. Es decir, en el momento en el cual se tienen que sancionar los comportamientos que se tendrían que sancionar porque los protocolos lo proveen, estos desaparecen. Y entonces, esta sería la primera criticidad. La segunda criticidad que aquí quiero reportar es que yo creo que los protocolos son políticas necesarias, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque los protocolos son políticas de respuestas. Es decir, yo tengo un caso, ¿vale? Y voy a responder a aquel caso específico, y en particular entiendo la violencia como si fuera una violencia interpersonal y no como un caso de violencia no visibilizando como en realidad la violencia es un hecho estructural.
que tiene que ver, ¿no?, con las relaciones de poderes instauradas en un sistema heteropatriarcal que existen tanto afuera del sistema universitario como dentro del sistema universitario. Y que en el sistema universitario, exactamente por lo que comentaba antes de la jerarquización, ¿vale? Y entonces el hecho que estamos en una institución que es ambivalente o trivalente y que está fuertemente jerarquizada, si no sé cómo funciona en el ámbito mexicano, pero que seguramente, por ejemplo, en Cataluña tiene mucho que ver con el hecho si eres parte del cuerpo docente o parte del cuerpo de administración y servicio, por ejemplo, ¿vale? Y que esto no ayuda, bueno, configura las violencias de una forma muy específica, ¿vale? Y que además no ayuda a que se cree un clima de confianza para que las personas decidan denunciar. Y yo creo que esto es una cosa importante, es decir, en este momento podemos tener los instrumentos necesarios para dar respuestas a estas violencias, pero las personas no confían lo suficiente en la institución universitaria para querer dar inicio a un proceso. Poniendo las manos delante y diciendo, yo ritengo que la denuncia, ¿vale?, no sea la única respuesta. Es decir, claramente no podemos decir que la denuncia sea la única respuesta, pero podría ser. Lo tendríamos por lo menos que plantear como una posibilidad. Lo único que si no creamos un clima en el cual la denuncia o la queja sea fácil y que tenga respuesta, la gente no denunciará. Las estudiantes harán antes de acabar la carrera e irse, las personas se tomarán bajas o buscarán otros trabajos, las personas investigadoras que tienen contratos precarios buscarán otras becas en otras instituciones y seguiremos perpetuando un clima de impunidad que no llegará a la resolución de nada, ¿vale? Entonces, en este momento, en realidad, esos protocolos tienen un poco el fin que tienen. Y quería, antes de acabar, en este momento estamos en Cataluña debatiendo sobre dos problemas principales, digamos, que son dos preocupaciones. La primera creo que es el problema de las violencias en el ámbito, bueno, de todo lo online, ¿vale? Que era más o menos con lo que estaba acabando Rebeca antes, porque creemos que además en este momento pandémico, en la cual el uso de los movimientos, ¿no?, de las redes sociales y de todo lo que sería el virtual, bueno, lo estamos utilizando todas y en todo momento se están dando y generando violencias de la cual no teníamos ni idea, ¿vale? Para haceros un ejemplo, hay una universidad en Cataluña que cada año organiza una fiesta estudiantil y este año han hecho esta fiesta estudiantil, Alejandra ríe porque entendí, una fiesta estudiantil en virtual. Se han generado toda una serie de violencias y comentarios sexistas que eran imprevisibles, pero sí que se han generado. Y esta era la primera. Y la otra cosa creo que es un debate más bien, ¿cómo decir?, conceptual, filosófico, y es decir, que es un problema más bien espacial. Es decir, ¿dónde acaba, ¿vale?, la universidad? ¿Hasta qué punto es responsabilidad de la universidad? ¿Qué tipo de violencias son responsabilidad de la universidad? Porque no sé los protocolos en México y estoy aquí también para aprender, pero en el caso catalán, por ejemplo, sí que se dice que, por ejemplo, el protocolo se puede activar en aquellos casos que la violencia se den en espacio universitario, de actividad académica y etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente, porque, por ejemplo, se puede dar una violencia entre dos estudiantes afuera de la universidad que comparten, por ejemplo, el mismo curso y tú tienes el deber de intervenir ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espacio universitario? Es que entendemos, ¿no?, dónde acaba la responsabilidad universitaria y dónde empieza otra, ¿no? Y creo que más o menos en este momento más o menos estamos en este debate. Y para acabar, ¿podrían apagar los micrófonos quienes los tienen encendidos? Perdón, Sara. Nada. Y para acabar, sí que quería, bueno, como soy muy destructora, ¿no?, en lo que digo, etcétera. Bueno, no soy muy positiva en este tema, pero sí que creo que se está generando una bonita alianza, no en toda la universidad, pero creo que es algo que sí que tendríamos que cuidar mucho y trabajar, que es una bonita alianza entre las personas que en este momento, en particular el personal técnico administrativo, sino también el personal investigador, ¿vale?, trabaja
trabaja en tema de violencias sexuales y de género, y el movimiento estudiantil. Esto creo que es una alianza muy bonita y que se tiene que cuidar porque nos da la posibilidad de conseguir aquella democratización, bueno, aquella horizontalidad, ¿no?, de la que hablaba antes, y también del hecho de acercar, ¿no?, más la institución y los servicios institucionales al cuerpo estudiantil, que de vez en cuando es algo que cuesta, ¿no? Y a lo mejor en la generación de confianza, y etcétera, etcétera. Y aquí me callo. Muchas gracias, te super me diste. Bueno, yo quiero subrayar nada más que esto que acaba de decir de no es como muy positiva, pues decir que Sara ha revisado muchos protocolos y el formato que usamos para analizar es el que ella creó. Entonces, bueno, pues y sí comentarte, Sara, que nosotros todavía no tenemos un protocolo. Lo que te contó Rebeca son pues artículos y directrices, reglamentos que sí se han hecho desde Defensoría Universitaria, y creo que ahora Leila te puede explicar mejor en qué va la cosa, porque pienso que tú tienes cosas ahí sobre este tema. Entonces ahora tocaría el turno a Leila. Sí, efectivamente tiene que ver con las acciones que en la universidad se han realizado, pero quisiera enfatizar este punto que se ha tratado respecto a cómo ahora son las estudiantes, las docentes y las trabajadoras en general de las instituciones de educación superior quienes dirigen el debate, quienes están politizando nuevamente las políticas, ¿no? Las políticas, politizando las violencias, perdón, que por mucho tiempo fueron ignoradas o siguen siendo naturalizadas en las instituciones, ¿no?, en las universidades. No es un asunto reciente, ya lo decían tanto Rebeca como Sara, ¿no? Tiene una larga historia las violencias de género contra las mujeres y contra otras identidades, pero también da cuenta, ¿no?, de que se han ido acumulando los fracasos de las universidades frente a esta problemática. Eso me hace pensar, por ejemplo, en Virginia Woolf, ¿no?, en cómo habla de cómo las inversiones en las universidades han sido, digamos, ¿no?, un fracaso porque son las instancias que nos enseñan o que nos preparan para la guerra, para la competición por el poder, para el descrédito de los otros, para escalar, ¿no?, jerárquicamente, etcétera. Y bueno, en cuanto a la cuestión de los mecanismos que existan en nuestro ámbito, aún y con estos cambios institucionales en la Universidad Autónoma, como el modelo de equidad de género hacia 2010, como la creación de la Defensoría Universitaria hacia 2006, si mal no tengo el dato, algo no está funcionando como debería, ¿no? Y coincido también en ese sentido con lo que ha apuntado Sara con relación a, tiene que ver con quiénes están operando las instituciones, tiene que ver con quiénes están tomando las decisiones, que no se despojan de sus propios prejuicios. Y es también no solo de quien toma decisiones, sino quienes también estamos en el aula frente a grupo. ¿Qué tipo de expresiones y de mensajes damos a las colegas estudiantes, ¿no?, y a los colegas estudiantes también? ¿Qué conocimiento es el que estamos replicando y generando dentro de las propias universidades? Y bien, en general, yo quisiera comentarles cómo en el marco, por ejemplo, del cuarto encuentro de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior, que vaya, es una alianza que ya comentaba al inicio la doctora Alejandra con la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco. Y bueno, se trabajó también, incluso este encuentro fue realizado aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues ha propiciado, digamos, como este debate, y en ese escenario las compañeras precisamente hicieron la presentación preliminar, ¿no?, de este diagnóstico que también ya se generó aquí en la universidad sobre violencia y discriminación de género en el ámbito universitario. Se hizo una muestra, bueno, hay todo un diseño para la aplicación de este instrumento. Fueron 2 institutos aquí en la Universidad Autónoma, el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y 3 escuelas superiores que así le denominamos. La universidad tiene, digamos, como varias instituciones o entidades fuera de la capital del país, y entonces en estas escuelas superiores se hizo también la aplicación de este
cuestionario, ¿no? Tizayuca, Apan y Ciudad Sagún. Y bueno, ¿qué se pretendió con este instrumento? Justo lo que al inicio comentaba la doctora Rebeca, ¿no? En cómo estamos generando estos diagnósticos, esta información, la investigación, qué elementos tenemos para comenzar a tomar decisiones. Los objetivos, digamos, en general de este diagnóstico fue justamente tener esta información, ¿no? Científica, confiable, acerca de las condiciones objetivas sobre estos temas tan particulares, la discriminación y la violencia de género en la universidad, ¿no? En esta universidad. Y bueno, también parte de los objetivos, digamos, como secundarios, tenía que ver con asegurar el cumplimiento de los indicadores justamente del modelo de equidad de género de la Universidad Autónoma. ¿Qué se encuentra? A mí solo me gustaría, por ejemplo, dejarles este dato, ¿no? Que presentaron las compañeras, tanto la doctora Alejandra Araiza como la doctora Josefina Hernández, ¿no? Solamente este dato, por cada 100 casos de discriminación en los estudiantes de estas unidades que se analizaron de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por apariencia física hubo 48 casos, de los cuales 25 fueron por hombres y 23 en mujeres. Por condición social, 32 casos. 10 serían para mujeres, 10 de hombres y 12 ambos. Y por orientación sexual, discriminación por orientación sexual, 20 casos. 5 de mujeres, 3 de hombres y 12 de ambos, ¿no? Entonces, lo que también se logra identificar en esta información preliminar que nos compartieron justo en el marco de este encuentro de discusión, ¿no? Se le llama cuerpos que importan. Pues bueno, es que se logra identificar que justo el acoso y el hostigamiento sexual tal vez no representan una cifra, digamos, visible o altamente visible, justo, y se lanzan estas, digamos, como conclusiones tentativas o hipótesis, porque tiene que ver con algo que acaban de mencionar también ya Sara y Rebeca, ¿no? Con la desconfianza que las personas tenemos para poder acercarnos a las instancias que atienden este tipo de problemáticas, pero también, y me parece muy grave, es que no logramos identificar la violencia en nuestra vida. Es que hacemos pasar por natural la condición, es que así son las relaciones en la universidad. Entonces, es preocupante que no estemos en la comunidad universitaria cruzada no solamente por el estudiantado, sino por el personal docente, el personal administrativo, directivo, todos los altos mandos, que no podamos comprender efectivamente en su sentido profundo qué es la violencia o qué son las violencias de género contra las mujeres. Entonces, bueno, también las denuncias no se dan justo por desconfianza, por temor, y dada la cultura en la que nos desarrollamos en general, ¿no? Patriarcal, pues por vergüenza, ¿no? Tratar de asumirnos dentro de ese rol también no siempre es una cuestión, digamos, tan sencilla, ¿no? Entonces, esas son, digamos, como los elementos o las herramientas que tenemos, pero además también, y justo volviendo al punto de cómo las estudiantes, particularmente, ¿no? Las estudiantes fueron quienes empezaron con movilizaciones aquí al interior de la universidad en distintas fechas, ¿no? Denunciando acoso a través de tendederos, de denuncias directas en la oficina de la Defensoría Universitaria, a través de la generación de páginas de internet específicamente para tratar o para sobrellevar, digamos, como este proceso tan doloroso como es la violencia. Pues bueno, es que también se activa, ¿no? Se vuelve a retomar el tema en el debate. Y en ese marco también, hacia el 2019, justo, ya también lo comentaba al inicio, Alejandra, sobre esta propuesta que realiza la doctora Josefina Hernández Telles, ¿no? Del protocolo para prevenir, atender y sancionar actos de violencia, actos de acoso y hostigamiento sexual, particularmente fue para el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Más tarde, lo interesante también de esta propuesta es que más adelante se nutre, o sea, la doctora Josefina hace el primer planteo de este protocolo y después se nutre de manera multidisciplinaria con otras colegas, donde participa Alejandra Araiza, la doctora Silvia Mendoza, la maestra Elsa Ángeles, ¿no? Y una servidora. Y en general, ¿qué les puedo platicar de este protocolo? Tiene 3 ámbitos, digamos, justo que responden al nombre que tiene, que es el de prevención, atención y sanción.
En prevención se da ya una propuesta muy específica de momentos en el calendario universitario para los procesos de sensibilización que crucen tanto a estudiantado, personal docente y todo el personal, la plantilla de trabajadoras y trabajadores en la universidad, ¿no? Se contempla también distribución constante del material de difusión del propio protocolo una vez que entrara o que entre en vigor, ¿no? Y bueno, todo este material informativo estaría siendo replicado también como en momentos específicos para nuestra universidad. ¿Qué hay con relación? Y solamente destacaría en cuanto a la atención para la presentación de los casos, pues bueno, se propone la creación de un comité multidisciplinar, eso es importante, integrados allí sí, y eso me Perdón, gusta. Leila, ve cerrando, ¿vale? Y ahí sí me gustaría destacarlo con personas, digamos, con un perfil probado de ética, perspectiva humanista y de género. Va integrándose por distintas áreas de la universidad, pero también lo que nos parece importante es que participan o se contempla la participación de estudiantes justo en este comité. Se determinan también los principios para poder realizar la atención y bueno, algo que también quiero destacar es el registro estadístico que habrá de procesarse para fungir así, a su vez como una evaluación de la propia implementación del protocolo, pero también de la situación de acoso y hostigamiento en esta institución, en el ICSU, así le llamamos. Y bueno, la sanción se realiza de acuerdo justo con los estatutos universitarios. Y aquí interviene la Defensoría Universitaria o intervendría justo para encargarse de este procedimiento, ¿no? Bueno, en general también creo, como Sara, que el alcance de los protocolos, en tanto no haya una discusión, digamos, profunda, serán limitados. Muchas gracias, Leila. Yo creo que también si quedaron cosas por decir, también se puede aprovechar esta última ronda, que sería justamente sobre las prácticas de atención y prevención, también más allá de las que hay, ¿no? Antes decía Sara que no es positiva, pero que podría ser que sí lo fuera, ¿no? O que sí nos diera sentido. ¿Creen que podríamos plantear la atención y la prevención de las violencias sexuales y de género desde una posición más adecuada? ¿Cómo se les ocurre que podría ser? Entonces ahora sí le tocaría hacer a Sara Cagliera la primera. Vale, cuando leí la pregunta pensé, ¿cómo empiezo a contestar esto? ¿No? Porque es como el mundo del imaginario, ¿no? Lo que no, normalmente es como nuestro imaginario que choca un poco con la realidad, ¿no? Entonces, antes de empezar, creo que Leila propone, bueno, y vosotras proponíais el tema de registro estadístico, ¿vale? Que es una cosa en la cual aquí en Cataluña, en España en general, se está debatiendo muchísimo, porque sí que las unidades de igualdad, por ejemplo, están recibiendo casos, pero no se puede tener un registro oficial para dos razones. La primera razón es que el gabinete jurídico, que digamos que es la oficina de responsabilidad legal de la universidad, ¿vale? Dice que chocaríamos con un tema de confidencialidad de datos. Y la segunda es porque, según también algunas expertas feministas en este momento, no estamos recibiendo bastante casos, ¿vale? Para garantizar el anonimato, ¿vale? La recogida de datos. Entonces, esto yo creo que es un debate que está por hacer, pero es algo que a mí me roncea siempre la cabeza y pienso, tenemos que encontrar una forma, ¿vale? Para poder sacar a la luz todo lo que ya no está llegando, que en realidad es mucho menos de lo que está pasando ya. Entonces, ¿no? Como lo hacemos en realidad, uno de los objetivos del Segrebuni es exactamente esto, ¿no? Crear un cuestionario para poder cuantificar el tipo de violencias sexuales y de género que se dan en la universidad, pero claramente cada pieza, ¿no? Sería útil para poder ir cuantificando y visibilizar algo que en realidad se ha querido ocultar y hacer invisible, ¿vale? Para décadas y no para siglos. Entonces, ¿qué otra práctica de posible? A lo mejor antes tendría que explicar que en general en Cataluña quien hace atención en este momento son las unidades de igualdad, ¿vale? Que están llevadas para una responsable política, digamos, de políticas de igualdad y después para personal técnico, ¿no? Que son las personas que hacen la primera atención generalmente. Este personal técnico no siempre ha tenido la formación adecuada, ¿vale? Pero en los últimos años sí que se han puesto bastante las pilas y entonces ya son personas que trabajan mucho en el tema,
Pero ¿cuál ha sido el problema? Que a la unidad de igualdad, ¿no? Antes se hablaba solamente de violencia contra las mujeres y ahora se han ido sumando todas las violencias, ¿no? También LGTB-fóbicas, se han ido aprobando los protocolos para el cambio de nombre de personas trans, etcétera, etcétera. Y todo esto, ¿vale? Ha caído como responsabilidad de la unidad de igualdad, pero que no ha cambiado ni su presupuesto, ni generalmente el nombre de personas, ¿vale? Que trabajan en ella. Entonces aquí tenemos un choque en aumento de responsabilidades, ¿no? Pero inigualdad de condiciones. Y esto es algo que en todo el ámbito de las políticas de igualdad en realidad pasa y pasa mucho. Y en realidad tengo una propuesta, que es una propuesta a la cual son meses que le voy dando la vuelta, y es decir que tendríamos que pasar de políticas puntuales como son los protocolos a políticas más integrales, ¿vale? Entonces que se entienda y que hagan entender la estructuralidad de las violencias sexuales de género tal y como son. Es decir, que después haya un protocolo si tenemos que resolver un caso específico, pero que estén insertadas en políticas mucho más amplias que puedan de verdad dar respuesta en términos de prevención, sensibilización y atención. Y creo que podría ser interesante, y aquí está mi propuesta, ¿vale? En pasar de política de atención a respuestas a políticas de cuidado. Es decir, si nosotras podríamos poner el cuidado de las personas en el centro y decir que al final que la violencia haya pasado o no, o que en realidad no importa, sino lo que nos importa es su bienestar y el hecho que aquella persona siente de haber sufrido aquella violencia y a la cual la universidad tiene que dar respuesta a un malestar que no es solo un malestar personal, sino hay también malestares que pueden ser interpersonales y que pueden ser colectivos, como en el caso de las violencias. En particular, no estaba leyendo el chat, en caso de comentarios sexistas en el ámbito, bueno, en la clase, ¿no? ¿Cómo damos respuesta? Los protocolos esto no lo alcanzan. O si lo alcanzan es porque ahora lo estamos modificando para que lo puedan alcanzar, pero crea un estado de malestar. A esto, ¿cómo respondemos, no? Y entonces, si ponemos en realidad el cuidado en cómo acompañamos a las personas, ¿no? Y cómo hacemos que en realidad sientan, ¿no? Que la universidad sea un espacio, bueno, ahora eso sonará un poco friki, pero sientan un espacio como de sororidad, ¿vale? En ese sentido, como un espacio de confianza en la cual puedan expresar su estado ¿no? También su frustración, por ejemplo. Y lo digo porque en realidad, por un lado, así podríamos trabajar por servicios que sean realmente integrales, ¿no? Que no solamente sirvan para dar respuestas a casos específicos, sino que sean más contundentes, ¿no? En todos los aspectos de la atención, y también generar redes, ¿no? De soporte mutuo entre las personas que viven en la universidad. Antes hacía el ejemplo, ¿no? También con el movimiento estudiantil, pero eso también podría ser un buen experimento entre personas que trabajan en el mismo departamento, en las mismas oficinas, etcétera, etcétera. Y lo digo porque personalmente en esto he ido pensando mucho tiempo, en particular con esto de la pandemia internacional, ¿no? Y de cómo en realidad mucho se haya pensado a cómo afrontar el tema de la didáctica online, pero muy poco se haya reflexionado, por ejemplo, sobre el impacto de la didáctica online hubiera tenido tanto en el cuerpo docente como en los estudiantes, ¿no? Y como en realidad esto ha generado una serie de malestares que las universidades han decidido invisibilizar, ¿no? Y pongo un ejemplo personal porque no me molesta. La primera vez que confinaron a mi hijo por un caso de positivo en su clase, yo me puse en contacto con la universidad. Yo soy madre soltera de un niño de 3 años y pregunté, entonces ahora ¿cómo lo hago? Porque yo tengo clase. Y la respuesta de la universidad fue, tienes que seguir bueno, el modelo de conciliación es el teletrabajo. Y mi respuesta fue, pero si yo es desde marzo que estoy teletrabajando, no me estás poniendo en condición de poder hacer yo el trabajo como me gusta hacerlo y de dar el servicio que las estudiantes se merecen. Sí, perdón, puedes apagarte eso. ¿No? Y entonces estamos en esto y es ahí que yo digo que en realidad las políticas,
el cambiar la mirada y pensar al cuidado y de cómo no podemos ser más, bueno, tener otro tipo de relaciones. También sería una forma de desmantelar y desestructurar totalmente las relaciones como están pensadas ahora en ámbito universitario. Es utópico, lo sé, pero bueno, como la pregunta era para hacer imaginario posibles, entonces... Claro, claro. Muchas gracias, Tara. Iba justamente en esta dirección, ¿no? O sea, aquí también se trata de pensar, no es solamente dar soluciones súper, ¿no? Así, ya hubo un momento para eso, ahora también es de, pues, ¿qué imaginamos, no? Y obviamente desde lo que conocemos y lo que hemos vivido. Entonces, ahora tocaría el turno para Leila. Con relación ¿no? Si podríamos plantear la atención y la prevención de estas violencias desde una posición más adecuada, bueno, yo comenzaría por decir que dejemos de tener los protocolos o este tipo de acciones, ¿no? De instrumentos, justo como medidas compensatorias. No bastan las declaraciones de compromisos anunciados contra todas las violencias dentro de las instituciones, ¿no? Y más que adherirse a una política internacional o nacional que obliga a ello, se deben formular cambios necesarios, por ejemplo, desde los estatutos universitarios, en los reglamentos escolares, en los reglamentos, escolares o académicos, como se les denomina en cada institución, en el marco legal, ¿no? En lo posible de los sindicatos, para proteger también a las trabajadoras, ¿no? De este tipo de violencias. De otro modo, seguiremos en una lógica de que cambie poco para que nada cambie. Comencemos por preguntarle, por ejemplo, a las estudiantes, a las académicas, a las trabajadoras en general de la universidad, ¿cómo se sienten? ¿Qué necesitan? ¿Y qué proponen frente a este escenario? Dejar de obligar a la denuncia inmediata y tener muy claro que las víctimas o las sobrevivientes de violencia denuncian cuando pueden. Y en tanto, esto, justo, dejar de obligar la denuncia inmediata en tanto no haya una ruta concreta, integral de atención, mientras no se delibere cómo reparar el daño a las sobrevivientes de violencia, mientras no se establezcan los formatos para garantizar la no repetición de los hechos. Pienso, por ejemplo, ¿no? En el Instituto Tecnológico Autónomo de México, aquí en México tienen ahora una práctica muy interesante. Están organizando mesas de diálogo para reescribir el protocolo con que ya cuenta, el protocolo contra el acoso sexual. Esto me parece muy interesante, ¿no? Abrir también la discusión con quienes en general con Laura, Elizabeth, por favor. Quiero compartirles también cómo, en efecto, cuando se generan estos espacios seguros para el encuentro entre mujeres, principalmente, sí hay una buena respuesta, ¿no? Sí se pueden tener buenos resultados. Nosotras, por ejemplo, junto con otra profesora de la licenciatura en Ciencia Política, en donde yo trabajo en una materia, la doctora María Cruz García, organizamos un encuentro con las estudiantes que habían estado como manifestando un malestar posterior a las denuncias en los tendederos. Logramos apreciar, y con la confianza también de algunas de ellas, ¿no? Pues bueno, se acercaron y tratamos de articular como justo este espacio seguro, ¿no? Para que pudiéramos hablar del temor, de la vergüenza, ¿no? De la culpa instaurada en las mujeres, ¿no? En tratar de dialogar y de encontrarnos justo a partir de las experiencias compartidas. Dialogamos el significado de las violencias entre quienes estuvimos allí, ¿no? El significado de las violencias sobre nuestros cuerpos y nuestras emociones.
Entonces, sí, el encuentro y las redes, como lo menciona Sara, son fundamentales. De hecho, han sido, digamos, como los articuladores, ¿no? Estos espacios seguros, estos grupos de acompañamiento de mujeres que incluso nos ha tocado, ¿no? También acompañar algunos casos, funciona. Funciona porque tenemos presente a la sobreviviente de violencia justo como la parte más importante que se debe atender. Eso es lo que yo imaginaría también como estas propuestas, ¿no? Digamos, incluso alternas, comenzar a dialogar justo con las estudiantes, las profesoras y las trabajadoras. Muchas gracias, Leila. Daríamos la última participación a Rebeca Guzmán sobre este tema y luego ya quiero hacer una lectura de lo que ya se ha ido escribiendo en el chat para que ustedes tengan una ronda, ya a lo mejor más cortita, para contestar algo o lo que quieran decir. Entonces, Rebeca, sobre el tema de lo que imaginamos que podría funcionar. Muy bien, gracias, Alejandra. Pues, bueno, yo comenté mi experiencia en términos de una visión de respuesta ante una problemática que teníamos encima y que se debía resolver. ¿A qué voy? A que encontré una ruta de atención partiendo de una política de respuesta. Ahora yo como psicóloga tendría que hablar en términos de generar espacios de acciones preventivas, por un lado, de la violencia de género, pero por otro lado, de la promoción de las relaciones saludables. Y a mí me gustaría hablar en ese sentido. Mi utopía es que las víctimas, dentro de las cosas que hemos platicado y que están permeando esta problemática, es que las víctimas aprendan a identificar situaciones de violencia de género como tal. Es importante señalar que, bueno, yo comenté los casos más difíciles que me ha tocado resolver, pero también observamos situaciones en donde la víctima inclusive se siente responsable de la provocación de una situación en particular, ¿no? Asociada a la violencia de género. Así que se tendrían que generar espacios de diálogo y de interacción, particularmente entre iguales, que puedan ser factor clave para identificar situaciones de violencia de género y, por lo tanto, prevenirlas desde el grupo de pares. Creo que esto sería fundamental. Otras situaciones, favorecer modelos de relación saludable, sobre todo en el caso del ámbito universitario, por ejemplo, en el noviazgo, particularmente con acciones que pudieran ir encaminadas a talleres. Talleres, por ejemplo, en donde se establezcan habilidades sociales para resolver problemas en el noviazgo, de asertividad, de autoeficacia, entre algunas otras habilidades que sabemos que favorecen las relaciones saludables. Y en este sentido de los talleres, pues también generar talleres para evitar, disuadir y resistir a la violencia física y verbal a través de grupos de apoyo. Quiero decirles que desde la Clínica de Atención Psicológica del ICSA estamos generando talleres de este tipo. Ojo, no le ponemos nada de etiqueta de violencia de género para no herir susceptibilidades a quien le pudiera herir en este sentido. Entonces generamos talleres de particularmente relaciones saludables en el noviazgo, talleres de asertividad, talleres de autorregulación emocional, entre algunos otros, abiertos a toda la comunidad universitaria. Desafortunadamente son pocos los alumnos que se inscriben. Por más que los promovemos, por lo menos en las 7 áreas académicas del ICSA, no hay mucho interés. Tenemos que generar la ruta en este sentido para que se observe como una posibilidad. En general, desarrollar sesiones abiertas, como bien ya lo señalaban mis compañeras, en donde participen profesores, estudiantes, coordinadores de los programas educativos, en donde se revisen no solo los reglamentos universitarios que tengan
vinculación con la convivencia, ¿no? Sino particularizar en cuanto a la perspectiva de género y las nuevas formas de relacionarnos dentro de la comunidad universitaria. Privilegiar mecanismos de detección y denuncia de violencia de género. Yo señalaba hace un rato que actuamos como el borras. Bueno, eso en mi época se hablaba, ustedes son muy jóvenes, no saben de qué se trata, pero es actuar así como al sin ton ni son, ¿no? Entonces, tenemos que revisar esos mecanismos de detección y el camino a seguir ante las denuncias de la violencia de género para aportar, por un lado, certidumbre, pero también seguridad a las víctimas de violencia sin represalias y cuidando a todas las personas en el seguimiento de las denuncias. De verdad, es muy complicado. Yo decía, lo primero que tienes que hacer como autoridad es armarte de valentía y saber que te vas a enfrentar al victimario también y que también te va a aplicar, ¿por qué no? Porque yo también lo viví, su forma de violentarte, ¿no? Y bueno, pues formalizar estas acciones con encuentros en colectivos y comunidades distintas, la inducción al profesorado y al personal de la comunidad universitaria para señalar las nuevas reglas de convivencia y con perspectiva de género. Y bueno, pudieran listar muchas cosas que están así yo decía, en mi forma de pensar, sentir y espero se convierta en un actuar que nos lleve a prevenir la violencia de género en las universidades. Muchas gracias, Rebeca. Gracias. Quiero ya, digamos, ocupar este tiempo para leer varios de los comentarios que hay aquí. Espero poderlos leer todos, porque creo que también, perdonen a las chicas, que han sido mayoría chicas, que no demos como este turno, pero para hacerlo más fácil. Fanny, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Doc, está apagado su micrófono. Sí, el primero es de Marta. Quisiera saber, ya hay redes de apoyo entre académicas y alumnas como un recurso de apoyo y factor de protección, así como también para hacer valer los derechos. Bueno, o sea, pues nosotros estamos haciendo la investigación, pero sí hay redes en el instituto. A lo mejor si está alguien aquí que ponga sus datos o se contacten. Yasmín Fernández dice, exacto, no es tan fácil alzar la voz, esto lo dijo en alguno de los comentarios, no es tan fácil alzar la voz cuando no se tiene esa confianza a los docentes administrativos u otros, y también ese miedo del qué dirán, y que está de boca en boca tu situación y brillándote a retraerte y no saber realmente qué hacer. Cecilia Ortiz nos dice, agradezco que estos temas se pongan sobre la mesa porque definitivamente son muy importantes. Mi preocupación es que justo el día de ayer una compañera nos comentaba que hay una situación con un profesor en el área académica de enfermería. El profesor hace comentarios que no debería, acosa a las estudiantes, entre otras cosas, y aunque ellas ya actuaron, mencionaba que las coordinadoras del área minimizaron la situación e incluso revictimizaron al decirles que se dieran a respetar, entre comillas, una frase muy típica en México. Entiendo que no todas ni todos tienen perspectiva de género, pero me parece muy grave que en ese espacio, supongo, mientras tanto, muchas mujeres siguen expuestas porque la universidad no les ha dado seguimiento, así como a las denuncias que se dieron en los tendederos del año pasado. Es que además, o sea, fue como a la semana vino la pandemia. Entonces esto se quedó como un poco cortado casi. Dice, mientras tanto, las denuncias que se dieron en los tendederos del año pasado, en las actividades que organizamos estudiantes rumbo al 8M. En general me preocupa la impunidad que impera porque la universidad reiteradamente lanza comunicados de cero tolerancia a la violencia de género, pero en la práctica no lo vemos. Más abajo, Fernando Zamora dice, tuve la oportunidad de hacer una investigación y esto es algo que claro, vemos la sinergia, ¿no? Que la doctora Rebeca también estuvo trabajando en impulsar un protocolo, ¿no? Entonces, pues eso también es muy importante en las redes, ¿no? De no hacer como esfuerzos cada una por su cuenta, sino juntarnos. Después, el profesor Joel Sánchez dice, envío un saludo con afecto a Rebeca y mi felicitación para Sara y Leila, que además es la maestra de mi hijo. Una pregunta, ¿qué hacer desde la academia para contar con los mecanismos de prevención y no solo protocolos de respuesta?
bueno, se han dicho varias ideas aquí, ¿no? Que si ustedes lo quieren redondear, dice, es importante, este es Jesús, es importante mencionar que en psicología y más áreas hay un largo historial de profesores homofóbicos y acosadores. Las y los directivos siempre se han lavado las manos y no hacen nada al respecto. Itel López, ¿cuál es el protocolo de acción si sufro acoso o agresión sexual en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades? ¿A quién acudo? No hay protocolo, como hemos dicho, todavía no ha habido una aceptación que haya pasado por el Consejo Universitario. En todo caso, las vías son los jefes de área, directivos del instituto y Defensoría Universitaria, que suele ser donde hay todo este conocimiento del que nos habló Rebeca. Dice Cari Borbolla, ¿cree necesario penalizar a los directivos o encargados que pasen por alto o minimicen estos casos de acoso o solo a los involucrados? Pregunta. Octavio Enrique dice, es alarmante leer cómo en un foro como en el que estamos ahorita, que existen tantos casos de violencia en contra de las mujeres y más alarmante aún, que casi todos coinciden en que las autoridades de la UAH las han ignorado o hecho a un lado. En la licenciatura de comunicación ha habido muchos casos sin consecuencias para los responsables. Ojalá que se tomen cartas en el asunto para atender ese problema y garantizar la seguridad de nuestras compañeras en el espacio que debemos estar, en un espacio que debemos estar seguros y cómodos todos. Lupita Alamilla, urge protocolo de violencia en todos los sectores, pero en el sector público, en este caso en las instituciones educativas, es a la voz de ya, o sea, qué rápido. Traducir a las que están del otro lado. Crear áreas de respuesta inmediata, apoyen, den atención inmediata, den acompañamiento a las personas sobrevivientes. No se debe de minimizar la conducta del personal administrativo, docentes, directivos, cuando son acusados de acoso. Lo que algunos directivos hacen es solo cambiarlos de centro de trabajo. Como instituciones hay que pasar del discurso a los hechos. Gracias por este conversatorio. Saludos a los ponentes, en especial a la maestra Leila. Escuchar a la doctora Sara ha sido un privilegio. Y tenemos aquí Silvia. Me encanta cuando Leila dice que las víctimas de violencia necesitamos tiempo para hablar, para aceptar y ahora entonces para enfrentar la violencia en la inmediatez solo hay dolor. Bueno, luego van a ir saliendo más. Voy a tener que cortar en un momento dado. Dora Romero Olivera. Llevo 5 años con 10 carpetas de mi caso documentado. Ni siquiera le dijeron nada al tutor que cumplió su amenaza de sacarme del doctorado porque no me quise acostar con él. No ha sido cualquier cosa darle el traste a mi carrera. Después Lourdes Macías. ¿En qué ayudamos? ¿Qué podemos hacer nosotros como universitarias? Ay, mi amor. Nuria Verges, muchas gracias por todo. Un par de preguntas. Me gustaría conocer vuestras impresiones en situaciones de alumnado, profesorado, pases personal administrativo, ¿no? En situación de intercambio internacional. Y, otra cuestión. Respecto a violencias machistas, homofóbicas, transfóbicas, contra las personas LGTBIQ, ¿qué sugieren respecto a la incorporación de las universidades, nuevos protocolos nuevos protocolos de adaptación de los existentes? ¿Cómo? Muchas gracias. Vale. Voy a dejarlo ahí porque sí me gustaría dar una ronda a cada quien. Y ahora sí, les dejo que elijan. ¿Quién quiera empezar? Como queráis, si queréis empiezo, así rompo el hielo básicamente, ¿no? Sí, por favor. Vale, muchísimas gracias para todas las intervenciones. Voy a intentar hacer un discurso el más lineal posible, ¿vale? Yo creo que aquí hay varios puntos, ¿no? Han salido temas como, por ejemplo, la impunidad, el hecho que las personas que tendrían que recibir los casos en realidad lo que hacen minimizar y tal. Yo creo que aquí hay una única estrategia, bueno, hay varias estrategias, ¿vale? Entre una, yo creo que la que podría funcionar mejor es el tema de la formación, es decir, dar formación obligatoria en términos de primera respuesta, ¿vale? A todas aquellas personas que tienen que recibir los casos. En realidad, yo diría dar formación en tema de primera atención a todas las comunidades universitarias, porque creo que aquí sí lo que tenemos que tener claro, y que creo que la mayoría de audiencia hoy lo tiene claro, pero que yo lo voy a remarcar igualmente, es que en realidad somos todas agentes
Es decir, no, en los casos de violencia, en particular en el ámbito universitario, no hay solo la persona que sufre la violencia, la persona que la perpetúa, ¿no? Sino también todo un sistema de agentes que pueden decir, por ejemplo, invisibilizar o no actuar en determinados tipos de casos, ¿no? Entonces yo creo que la formación para la comunidad universitaria en términos de violencia sexual y de género sea súper importante y que podría ser una estrategia útil, y considerando que somos una institución educativa, tendría que también ser los nuestros, ¿no? Sería simplemente utilizar el capital humano que ya tenemos para en realidad crear un ambiente, ¿no?, que sea mucho más receptivo en términos de primera atención, por ejemplo, y que pueda hacer que estas minimizaciones ya no pasen, ¿vale? La segunda cosa es el tema de las represalias. Yo creo que es un temazo, ¿vale? El tema de represalias y impunidad, y creo que además es una de las cosas, ¿no?, que más hace, bueno, que más miedo da a la hora, por ejemplo, de poner quejas, denuncias y etcétera, etcétera, porque en realidad el miedo a que la universidad, en el momento en el cual tú denuncias, no te proteja a ti, sino que proteja a lo mejor a la persona, ¿no?, que está en una posición de poder más elevada, y que entonces básicamente se salven entre sí. Que creo que tiene que ver con el caso de la doctoranda antes, de la cual personalmente lo siento, la verdad, mucho, pero la verdad es que es un caso muy típico, ¿vale?, que tiene mucho que ver con la jerarquización del poder universitario, ¿vale? Y es así. Tengo un problema con el problema de la penalización. Es decir, que no llegamos en realidad a sancionar las personas que son realmente responsables. En plan, el proceso de sanción contra las personas agresoras, por lo menos aquí en España, es ridículamente lento, ¿vale? Entonces, creo que tenemos que pensar, ser estratégica en pensar otras estrategias para hacer que también las personas agentes o aquellas que en alguna forma revictimizan o ralentizan todos los procesos puedan ser en alguna forma penalizada, ¿vale? Pero no desde el sentido de la pena. Creo que mucho tendríamos que aprender del feminismo antipunitivista en este sentido, en movimiento, ¿no?, de otras formas de proceso de compensación y resolución de los conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin decir que en los casos de violencia de género sea aceptable la mediación. No estoy diciendo esto, ¿vale? Pero creo que por lo menos por el término de los agentes sí que tendríamos que pensar otras cosas. Y por la pregunta que hace Nuria, ¿vale?, sobre, bueno, el tema de los protocolos y PDI, paz, estudiantes, y en particular el tema de las violencias LGTB-fóbicas, aquí se abre todo un temazo, ¿vale? Hay para todos los gustos, y depende un poco también de qué tipo de estrategia, ¿vale?, queremos implementar. Es decir, y también en este caso hay que pensar mucho en términos de estrategias, ¿no? Si sabemos que, por ejemplo, las oficinas responsables van a ser las mismas, entonces puede que sea buena opción, ¿vale?, que no se cree un nuevo protocolo, sino que el protocolo se adapte, ¿vale?, y que incluya todo tipo de violencia. Por ejemplo, en este momento hay también otro tema sobre la mesa que llega de la Universidad de Valencia, que dice no solamente tendríamos que hablar de protocolo de violencia, sino de protocolo antidiscriminaciones. En realidad, para entender también todas aquellas violencias interseccionales, ¿vale?, a la cual de momento no estamos dando respuestas y que tienen que ver con la vivencia de cada una. Esto es un debate que yo en algunas cosas tengo mis dudas, porque como le dice, en realidad actuar de vez en cuando llega a ser como un cajón para todos los males, ¿no? Es decir, ahí entra entran el tema mujeres, entra el tema LGTBI, entra el tema diversidad funcional, entra el tema racismo, entra el tema clase social, entra el tema etcétera, 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 etcétera. Cierra el cajón, va todo en mano a la unidad de igualdad, y yo en realidad no reconozco básicamente la estructuralidad de las violencias sexuales y de género, ¿no? Creo que mucho dependería de cómo nos imaginamos estos tipos de políticas, entonces después cómo lo articularíamos. Pero digamos que el debate, yo soy más o para intentar esta vía,
en plan de ampliar aún más el concepto y llegar a las violencias interseccionales, o por lo menos, ¿vale?, integrar los protocolos que tenemos con lo que ya existen. Gracias, Sara, muchas gracias. Y ahora, no sé, Leila o Rebeca. Leila. Sí, gracias. Pues en mi caso creo, ¿no? A manera de conclusión respecto a lo que hemos platicado, hemos conversado, y también desde mi propia postura, ¿no? Creo que frente a las violencias, las feministas de todos los tiempos nos han legado valiosas formas de acción y de discurso teórico. Y me parece que uno de los más relevantes es que definamos nuestra relación con las mujeres como una prioridad. Que este vínculo sea, digamos, el que nos permita definirnos a nosotras mismas, y que sea atravesado a lo largo de toda la escala jerárquica de la universidad. Es decir, ¿no?, entre las profesoras, con las alumnas, con las trabajadoras, con el personal de intendencia, de las alumnas, con las investigadoras, etcétera, ¿no? A lo largo de todas estas líneas de esta escala jerárquica en las universidades, pues prioricemos nuestra relación con otras mujeres en esta suerte de sororidad de la que habla Sara, ¿no? Precisamente, y que por sororidad a mí me gusta mucho entenderlo como el comprender a la otra, ¿no?, sin rencores, en aceptar a la otra sin rencor, ¿no? ¿Hacia dónde apuntaríamos? A mí me inspira mucho Virginia Woolf, ¿no?, con esta idea de construir una nueva universidad que no base ni recree sus enseñanzas o la generación del conocimiento en el uso de la fuerza y en el disciplinamiento de los cuerpos. Que no base sus enseñanzas, ¿no?, en la competencia que aniquila y silencia a quienes no están dentro justo del ámbito de poder. Una universidad, más bien, sería la que construyamos, ¿no?, que aliente el conocimiento de nosotras mismas, que permita, ¿no?, traer al presente la memoria de las mujeres que han dado la batalla y la lucha, ¿no?, por las distintas, o por combatir las distintas discriminaciones. Esto creo que solamente se logra y socializamos las teorías feministas, ¿no? Y tendría que decantarse a lo largo de los programas educativos, no solamente como talleres alternativos ni como foros de discusión alternativos, sino dentro de la propia programación académica. Ya no es suficiente, creo yo, la buena voluntad de quienes habitan las jerarquías de las universidades. Ya no. El doble discurso no salva vidas. Dejar de encubrir las violencias me parece también uno de los mecanismos que nos permitirían, ¿no?, enfrentar estas situaciones. Dejar de formular sentencias totalizadoras sobre las mujeres. Dejar de creer que somos, ¿no?, iguales, idénticas. Dejar de censurar nuestra palabra, abriendo la posibilidad de reconocer que efectivamente somos distintas, somos diversas. Si logramos que estos elementos se incorporen en los distintos planes académicos, me parece que habrá o comenzará a haber cambios reales en el día a día. Empezará a hacer sentido aquello que un protocolo pareciera que solamente es un ABC del proceder frente a un caso de violencia, sí tenga sentido en mi vida cotidiana. Solo eso. Y con relación al tema de los mecanismos punitivos, pues históricamente han demostrado pues su fracaso, y tiene que ver justamente con esto, con quienes están al frente de las instancias que sancionan o que administran las sanciones. Entonces, otra vez, hay que volver hacia este punto de capacitar, de sensibilizar sobre estos temas. Gracias. Gracias, Leila. Daríamos paso ahora a Rebeca para comentar sobre estas preguntas. Sí, gracias. Pues bueno, a mí me gustaría platicar cuestiones así muy prácticas, ¿no? Yo veo que los comentarios que hacen en el chat vienen de varias
mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, también por ahí vi hombres, pero es mínimo el comentario en términos del número, ¿no? A mí me gustaría decirles que tenemos el espacio de atención psicológica ahora a distancia, por diferentes medios pueden llegar a este espacio, es gratuito, va dirigido no solo a la comunidad universitaria, sino al público en general, abierto las 24 horas del día, con terapeutas profesionales atendiendo vía telefónica, vía Messenger, ¿sí? Inclusive vía otras alternativas como Zoom o Google Meet. Nada más tienen que marcar al 7172000, que es el número de la universidad, a la extensión 2136 y les van a contestar, insisto, a cualquier hora del día, de lunes a domingo, y esta puede ser una alternativa. Yo vi 2 mensajes asociados al dolor, a la ansiedad que genera esta vivencia de violencia de género, y creo que pudieran encontrar una alternativa ahí al respecto de esto. Por otro lado, bueno, pues sí necesitamos un espacio de formación respecto a las relaciones saludables que atiendan o que sirvan de marco en contra de la violencia de género. Y algo de lo que no hemos hablado, pero viendo los comentarios de las alumnas, a mí me gustaría comentarles que el rol de la familia juega un papel muy importante, aunque no lo crean, aunque sean estudiantes de licenciatura. 2 de los casos que me tocó atender por violencia particularmente asociada a acoso sexual de estudiantes, fueron acompañados en uno por mamá y papá, ¿sí? O sea, la alumna me contó el caso, le dije, bueno, pues tendríamos que buscar evidencias de lo que me estás diciendo. Y a la siguiente sesión que nos vimos ya estaba mamá y papá hablando de la situación y muy comprometidos a seguir hasta el final el caso, ¿sí? Y eso dio una contención importante a la alumna. Obviamente era papá y mamá que la estaban acompañando. Caso contrario, el caso de otra situación en donde el papá fue a abogar por el chavo que violentaba a su hija, que decía que a los hombres se les calienta la cabeza y que lo perdonáramos por haber golpeado a su hija y haberle dejado la cara muy mal, que algo había hecho ella, aunque no lo crean. El papá fue a verme a pedir abogar no por la hija, sino por el chavo que golpeaba a su hija, ¿no? Entonces, bueno, creo que sobre todo en el ámbito universitario, en las edades de más jóvenes de preparatoria, de licenciatura, que ingresan a los 18 años, la familia juega un papel muy importante, y creo que si cuentan con ese apoyo también pudieran acercarse a ellos, y ¿por qué no? Que los padres de familia se acerquen también a la universidad. Se están dando talleres a los padres de familia. Nosotros, particularmente en el área académica de psicología, en el llamado TIBU, en el taller de inducción a la vida universitaria, tenemos todo un día de trabajo con los padres de familia, precisamente hablándoles de cuestiones asociadas a la relación con los hijos y las hijas. Entonces, bueno, pues creo que también pudiera ser un aliado a favor, en contra de la violencia de género, este espacio familiar, ¿sí? Entre algunas otras acciones. Y bueno, pues mi solidaridad, mi escucha y mi puerta abierta para la gente de psicología que ha escrito aquí y que señala que por ahí también han vivido cuestiones de homofobia y algunas otras cosas. Saben que está abierto el espacio, y si podemos hacer algo, lo vamos a hacer para resolverlo. Gracias. Gracias, Rebeca. Ya casi estamos llegando al final, porque también nos pidieron que desalojemos la sala porque luego viene otro evento, pero sí quería esto último que ya sé que se quedaron algunos comentarios por recoger, más o menos todos los hemos ido leyendo.
estaban hablando de que en el protocolo de la UNAM no dejan que intervengan los padres, y también pensaba yo que la situación en Europa puede ser muy diferente, esta idea de que los padres y las madres estén presentes cuando muchos son Erasmus o viven en otra ciudad, prácticamente ya no viven con sus padres en el momento universitario. México es muy diferente en eso, Sí. culturalmente así muy familiar. Entonces, pero bueno, o sea, lo que sí quiero, digamos, recalcar con eso es que por lo menos yo me voy, primero con mucha emoción, así de haber podido hacer este evento para mí, transnacional, de realmente fortalecer la red que tenemos con Segrebun y desde el Cuerpo Académico Escenarios de la Comunicación. Se me hace súper bonito que lo hayamos logrado, y como dijo Sara, gracias a, sí, la pandemia, pero también estas nuevas tecnologías que ya nos ponen en esta posibilidad de hacer estas conexiones, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, que lo que hemos tratado aquí, yo sí me quedo con la conclusión de que es súper complejo, son muchas aristas, tiene que ver con un poco lo que ya se ha ido diciendo de cómo es la universidad, la estructura de la universidad, genera conocimientos, también hay docencia, también hay personal académico, pero luego pues también está estos hijos, hijas, son hijos de familia, o sea, hay como todo esto. Los protocolos son muy diferentes, en muchos de ellos sí hay unidades de igualdad, pero tampoco, eso lo vemos en el análisis de protocolos, tampoco todos funcionaron igual, vienen de la misma historia. En las entrevistas que hemos hecho vamos viendo que en universidades como la nuestra, donde todavía no hay protocolo, la queja, el malestar se plantea de una manera muy diferente que en las que ya la hubo. Sí había, sí conozco el protocolo, sí conozco la ruta de intervención, pero no me han hecho caso, no se ha solucionado. Entonces, también hace este tema de la impunidad. Y sobre todo, yo también recoger esto, ¿no? Que se dijo de los casos de las personas que han hablado ahora, aquí en el chat, decir que pues muchísimas gracias por la valentía, porque sabemos que no es fácil. No es fácil porque, aunque esto sea un espacio virtual, sigue siendo la universidad, y es ese espacio en el que a lo mejor también podemos sentirnos incómodas de compartir. Entonces, muchas gracias por la valentía y por compartir. Y también como que siento que entre todas sí ha habido este abrazo, ¿no? De recoger, pues eso, ¿no? Muchos abrazos, Bárbara, también, de recoger eso, ¿no? De acompañarnos, y de la sororidad que mencionaba antes Sara, ¿no? Yo sí lo siento mucho en las chicas que nos reclaman que dónde está el protocolo. Estamos haciendo lo que podemos porque tampoco nosotras somos quienes tomamos decisiones aquí. Entonces, pues eso, que muchísimas gracias y que ha sido súper bonito, y sobre todo gracias también a quienes nos han querido compartir su experiencia. Yay. Y un abrazo muy grande, como que no me quiero ir, pero nos tenemos que ir. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias a Leila, las ponentes, Sara, gracias a Ale. Leila, sí, Rebeca y Sara. Gracias, un abrazo. Y tengo sus constancias, se las voy a enviar enseguida, ¿vale? Gracias, Vale. gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias Mauricio, Cuídense gracias mucho. al área. Feliz cumpleaños, doctora Sara. Sí, feliz Gracias. cumpleaños, Sara. Felicidades. Molsán, Se lo dije en la, Felicidades. se lo dije en la mañana. Santiago, Qué bien. Gracias. Y bueno, a ver si podemos seguir compartiendo juntas, y ha sido todo un honor. Así sí, que... sí, este es el principio de más Pronto en trabajo que ya- las jornadas de marzo del Segrebuni y CatMex otra vez, ¿no? Sí, Ay, Carmen, Bárbara, otra tú vez. estás aquí. Bueno, Sí, yo os voy a cariño. necesitar, ¿eh? Sí, por favor, vení. Vale. Nos vemos en las jornadas de marzo. Vale, venga. Ay, Non ti auguri, Bacchio. Akio. Chao, Fer.